Dios les bendiga a todos y a todas. Les saludo en esta tarde de una manera muy especial, agradecida con Dios primeramente por la oportunidad que me da de estar aquí a través de este medio, desde mi celular, a través de esta aplicación para hacer estos podcasts, estas enseñanzas. De verdad que uno ve la mano de Dios hasta en los más pequeños detalles, porque uno a veces piensa que en estas cosas no está Dios. Uno dice, o podría llegar a pensar que lo más sencillo que uno puede llegar a hacer es porque uno lo hace y porque uno quiere y porque se dio y listo, pero no es así. Está incluso escrito en la palabra de Dios que no se cae una sola hoja de un árbol sin que Dios de cierta manera lo permita. Entonces, cualquier cosa que hagamos es porque Dios de cierta manera lo ha permitido dentro de su voluntad. Me refiero en especial a estas cosas que estamos haciendo para su servicio. Muchas veces creemos incluso que los aparatos celulares o los medios electrónicos, incluso podemos llegar a manejarlos a nuestra manera, y ya paré de contar, y esto lo hablo en especial para los hijos de Dios, personas creyentes, convertidas al Señor. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno decide hacer la voluntad de Dios, ya es Dios en uno quien le dirige y le guía. Cuando una persona no quiere hacer la voluntad de Dios, pues ahí es diferente, porque no es que Dios quiera que hagan cosas que no les convenga, sino que Él nos da ese libre albedrío y las personas elegimos, ¿no? Entonces, en ese caso es diferente, porque ahí la mano de Dios opera de manera diferente. Obviamente Dios siempre va a querer lo mejor para toda la humanidad, pero no todos van a querer obedecer. Entonces, especialmente ahorita hablo para los hijos de Dios, las personas que realmente son convertidas desde su corazón, que quieren hacer la voluntad de Dios. No me refiero a la gente perfecta, me refiero a la gente que, a pesar de ser imperfectos, buscan de todo corazón agradar a Dios aún con todos y sus defectos, ¿sí? Entonces, para los hijos de Dios, este mensaje, en cualquier mínimo detalle está Él. A mí me pasó que Dios me dio una palabra para poner en práctica y en obra y por obra. Pero en un momento dado algo sucedió y en mi humanidad yo dije, no, ya no voy a hacer eso, no me parece. Tenía incluso mucho mal genio y dije, no voy a hacerlo, voy a tomar esta decisión. Yo agarro mi celular, donde había una excelente señal, donde yo no hacía ni un minuto, estaba hablando normal. Incluso se me hizo súper raro porque hasta yo vi que decía 5G y yo le dije a mi esposo, pero ¿cómo así que 5G? Si acá no hay 5G todavía. Yo dije, súper rarísimo. Pero cuando agarro el celular para hacer lo que iba a hacer, tomar una decisión donde Dios no me había ordenado hacerlo, la señal automáticamente se desapareció. El celular quedó nulo completamente. No me entraban datos, no me entraba absolutamente nada en el celular. Lo apagué, lo reinicié, le daba modo avión, volvía y lo activaba, lo desactivaba, me movía de lugar aquí y allá. No me agarró señal. Pues fue hasta que se me descargó el celular. Pero yo en mi humanidad estaba ciega y cerrada y dije, esa decisión ya está tomada, voy a tomar esta y esta decisión. No era atentar contra mí, no, era una decisión que yo sabía que ya Dios me había dicho antes, que tenía que esperar y tener paciencia y que sí o sí tenía que aguantar así no me gustara. Pero yo en mi humanidad dije, no, y lo voy a hacer y lo siento. Y entonces, como acá donde yo vivo, la señal de Wi-Fi es regular, y la de datos pues era casi nula, pero en ese momento, como les digo, me estaba dando súper buena señal, que fue hasta que yo dije, listo, tomo una decisión, que fue cuando ya definitivamente se me puso nula la señal hasta de datos. Como donde yo estaba se había ido la energía y el celular se había apagado, entonces yo de rebelde, por así decirlo, le dije a mi esposo, amor, voy a ir a la Florida, que la Florida es un pueblo cercano acá, que allá sí la señal es full, allá había energía normal. Y acá casi transporte no hay, pero justo estaba como a la hora donde pasaba la chiva.
y me voy hasta la Florida, llevo el cargador del celular porque yo dije, lo cargo allá y hago todo lo que tengo que hacer allá en la Florida de una vez, porque todo lo que tenía yo que hacer era por WhatsApp. La decisión que tenía que tomar era por WhatsApp. Hombre, llego a la Florida y dejo el celular. O sea, yo me concentré que no se me fuera a quedar por nada el mundo el cargador, pero se me quedó el celular. Mi esposo me decía, amor, ¿tú por qué crees que dejaste el celular? Yo le decía, no sé, qué rabia, ¿cómo voy a dejar el celular? Mi esposo me dijo, amor, pues si quieres usa el mío. Pero pues yo desde el de mi esposo no iba a hacer lo que iba a hacer, porque a pesar de que sí lo podía hacer, dije, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces sentí rabia conmigo misma, sentí coraje conmigo misma, un poco hasta con Dios, no lo voy a negar, pero cuando ya venía de regreso, que ya estaba más, se puede decir, más calmada, estaba hablando con Dios mientras venían las chivas en mi mente. Y Dios me dice, lo que ibas a hacer no era mi voluntad. Lo que ibas a hacer, yo ya te había advertido sobre eso y te dije que no lo hicieras. Debes esperar, porque mi voluntad, mis planes, mi propósito es ese y ese. Y ustedes, hijos de Dios, cuando Dios le habla a uno, es una orden tan clara, tan amorosa, pero tan llena de autoridad al mismo tiempo que yo dije, Dios, perdóname. Tienes razón, iba a ser una locura, iba a tirar todo a la borda, todo ese proyecto, todo lo que me has dado, todo, Señor, perdóname. Está bien, lo voy a hacer como tú quieres que lo haga. Y créanme, oyente, amigo, hermano que me escucha, hermana, es muy duro muchas veces hacer la voluntad de Dios. Créanme que no es fácil a veces, porque Dios te va a poner a hacer cosas que tú no quieres. En la humanidad tuya tú vas a decir, no me gusta, eso es injusto. Lo que están haciendo, lo que me están haciendo, no tendrían por qué hacerme en eso, no me merezco eso. Pero Dios sabe los planes que tiene para contigo, para conmigo, que son planes de bien y no de mal. Por eso el Señor dice en su palabra, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, porque mis pensamientos son más altos que los tuyos. Entonces, a veces es difícil, para mí en muchas ocasiones ha sido difícil tener que agachar la cabeza cuando yo sé que quizás y posiblemente yo tenía la razón, cuando quizás me estaban tratando de una manera injusta, cuando quizás se estaban burlando de mí, cuando quizás me estaban menospreciando a mí, y he tenido que agachar la cabeza. Y esta palabra, para las personas que quizás no tengan el temor de Dios, va a ser muy difícil de entenderlo, porque esta palabra se debe discernir en el espíritu, porque en la carne hasta yo he querido pelear con mis propias fuerzas, he querido hablar con mis propios argumentos, desde lo intelectual he querido defenderme, pero Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago o yo pagaré. Él es el que pelea por nosotros, no nosotros. Y nos cuesta entender y aplicar esta palabra. Nos cuesta poner por obras esta palabra, de que la venganza es del Señor, no nuestra, y de que muchas veces nos toca pasar por alto la ofensa. También a veces nos cuesta, porque yo también lo he hecho, y créanme, en mi humanidad, muchas veces he querido actuar yo, pero cuando Dios me dice frene, pare, me toca. Así no me guste, así yo no entienda por qué Dios quiere eso, pero es lo mejor. Es difícil, sí, es duro, sí, pero es lo mejor y tú vas a tener esa conciencia de que aunque fue duro para ti tener que agachar la cabeza, en ese momento donde te estaban quizás humillando, menospreciando, tratando mal, era lo mejor. Porque no sabemos de qué nos esté guardando Dios o qué tiene preparado Dios para aquellas personas
que creen que pueden pasar por encima de Dios y por ende por encima de un hijo de Dios. Si tú dejas que Dios pelee tus batallas y no tú con tus fuerzas, créeme que vas a tener el respaldo de Dios y que Dios no pasa por alto que se metan contigo como hijo o hija de Dios. Créeme que así es. Pero si tú no dejas que Dios actúe, sino que actúas tú, entonces simplemente Dios no va a hacer nada, lo vas a hacer tú con tus fuerzas. Y uno como humano se mete en problemas, porque o termina uno a golpes, o termina uno en insultos, o termina uno discutiendo y diciendo cosas que finalmente ni convinieron en ese momento, ni solucionaron el problema, sino que al contrario, lo agrandaron. Y aparte de agrandar ese problema, tú ya más adelante, como cristiano, como cristiana, te vas a sentir mal porque sabes que actuaste en tu carne. Y luego, como cristiano o cristiana que eres, sabes que vas a tener que ir y pedir perdón si es que quieres hacer la voluntad de Dios. Entonces, para evitarnos todo eso es mejor esperar en el Señor. Y muchas veces esperar en el Señor tampoco es fácil. Porque Dios, por un lado, te puede responder inmediatamente, pero otras veces Dios se puede tardar un poco más. Y ojalá que no nos pase lo del rey Saúl, que la orden a través del profeta Samuel era: no debes hacer sacrificio hasta que yo venga. Pero él, al ver, porque estaba en una guerra, que se le estaban desertando los soldados porque tenían miedo, porque no llegaba el profeta, porque no llegaba esa palabra de Dios, ese respaldo de Dios según ellos, entonces Saúl empezó a hacer sacrificios él, en el altar de él, y no esperó como Dios se lo había dicho a través de Samuel. Y no sé si ustedes ya saben la historia, pero ya desde ese momento Dios se apartó de Saúl, porque desobedeció, porque no supo esperar y las consecuencias fueron mortales. Entonces hoy te invito a ti, querido hermano, hermana, oyente que me escuchas, que quizás estás pasando por algo muy difícil en este momento. No sé, tu familia quizás te ve como lo peor, como si fueras tú el enemigo. No sé, en el hogar, no sé, en tu trabajo, no sé, con tus vecinos quizás estás pasando situaciones duras, pero yo hoy quiero decirte, Dios pelea esa batalla por ti, porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, huestes celestes de maldad. Son demonios operando a través de las personas porque saben cuál es tu debilidad. Y si tu debilidad es por ese lado, pues por ese lado te va a atacar el enemigo. Entonces pongámonos esa armadura de Dios y estemos firmes contra las acechanzas del enemigo, porque el enemigo puede usar a cualquier persona a tu alrededor para desestabilizar tu emoción, para desestabilizar tu espiritualidad. Pero si tú estás firme en Jesucristo, mirando a Jesucristo, sin perder ese enfoque en Jesucristo, créeme que Dios te va a respaldar. Y ahí sí, como dice el Señor, diga al débil, fuerte soy. Y también el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido el mundo. Nuestra esperanza está en el Señor Jesús, nuestra esperanza no está ni en el político, no está ni en el sacerdote ni en el pastor, está en el Señor Jesús. Claro que Dios usa a las personas que de corazón desean servirle, claro que sí, claro que los usa. Me puede usar a mí, te puede usar a ti como creyente. De eso no tengas la menor duda, porque para eso el Señor ha constituido profetas, pastores, maestros, para que también le sirvan dentro de su iglesia. Y todos somos parte del cuerpo de Cristo. Vamos a darles gracias al Señor por su palabra, porque de verdad podamos poner en práctica esto y no actuemos en lo humano metiendo las patas. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que nos ayudes a entender y a poner por obra lo que nos enseñas hoy, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén.